Bueno, en mi caso, muchas veces voy a dar una visión distinta desde el ámbito que mi adolescencia hasta los 22 años estuve en el lugar de nacimiento, que es Coronel Dorrego. Recién en marzo del 83 vine a La Plata. Por lo tanto, mi militancia política comenzó en un comité de pueblo, con todas las connotaciones que tiene la militancia en contrapartida de lo que puede haber sido del ámbito universitario o en la propia ciudad de La Plata o la capital federal de Córdoba, los núcleos, o la misma Bahía Blanca, que fueron, digamos, puntos de mayor represión, pero con la conciencia, afortunadamente, de tener un padre que era muy politizado. Era dueño de una radio AM que tenía 32 empleados. En los años 70 era como plantar un plato volador en medio de la Pampa, porque era algo digamos, increíble para un pueblo de 12.000 habitantes tener ese tipo de estructura comunicacional que solamente la tenían las grandes ciudades. Y un padre de militancia radical de los años 30, por lo que la política, como mi hermana que está ahí, la hemos mamado desde chico por esa situación. El primer recuerdo de un acto trascendente del radicalismo es en el año 72, el 24 de mayo, cuando fallece Ricardo Fuertes. Ricardo Fuertes había sido ministro de Economía del Sermo Marini, era el caudillo radical que, digamos, que sostuvo el radicalismo desde los años 30 hasta principios de los 70, y su entierro y velorio fue una verdadera manifestación popular. Incluso fue también el ámbito para comenzar a tejer las futuras candidaturas de la salida electoral del 73. Ricardo Fuertes fue velado en la casa de José María del Pepo, porque era la casa de Ricardo Fuertes, y como ustedes saben, todos los pueblos está la plaza, alrededor de la Plaza del Banco Nación, la Escuela 1, el Club Social. A media cuadra estaba la casa de Ricardo Fuertes, y en esas 2 cuadras que iban hacia la estación estaban todas las confiterías y bares que había en el pueblo. Durante 2 días fue un encuentro del radicalismo. Ahí conocí a Alfonsín, mi padre llamó a Alfonsín y Alfonsín me tocó la cabeza. Me acuerdo de una conversación de estar en la falda de Balbín, en ese encuentro, y después ya vienen los recuerdos de la dictadura. Y realmente nosotros teníamos plena conciencia, porque ya en el 75 mi padre fue interrogado, porque en el edificio de la radio había un auditorio donde ensayaba un grupo de teatro que se llamaba La Charca. Ese grupo de teatro estaba autorizado por quien era en ese momento el jefe de la agencia del INTA, un ingeniero agrónomo peruano, Llerena Rosas, que fue asesinado por la AAA. Ese grupo de Llerena Rosas y de jóvenes, adolescentes, adscribían al FIP, al Frente de Izquierda Popular de Colorado Belardo Ramos. Y bueno, como se reunían en la radio y algunos empleados de la radio participaban en el grupo de teatro, esa fue la primera vez que mi padre fue interrogado por temas de supuesto terrorismo. Hay que recordar que desde los años 60, como se llamaba Freddy, que había ya una represión importante, existía en la provincia de Buenos Aires la TIPA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que actuaba sobre todo en esos primeros, en los años 60 y en los años 70. Bueno, después, producido el golpe, nuevamente mis viejos interrogados, porque la dictadura lo primero que hace es cerrar el 9, Radio Mar del Plata, le baja la concesión a los propietarios de el 9, que eran los que tenían vínculo empresarial con mi padre. Es interrogado por segunda vez. Entonces hay otro interrogatorio, porque un día aparece toda la planta transmisora de la radio escrita como "vaya fuera de aquí comunista", radio comunista, vayan a Moscú, un montón de epítetos propios de la AAA, que en realidad, y ahí
lo engancho con algo que señaló Freddy con respecto a cuándo comienza la represión, incluso antes del decreto del aniquilamiento, porque en la zona de Bahía Blanca, antes del golpe de Estado del 76, quienes realizaban los operativos de represión y digamos de seguimiento de estudiantes y de militantes eran los matones de Fito Ponce. Fito Ponce era el titular de la CGT de Bahía Blanca, de Pungara, del gremio de los recibidores de grano, un hombre que estuvo después vinculado en el 83 con Herminio Iglesias y después con el menemismo, y él y ese grupo en un famoso FIA 125, que con total impunidad, porque el FIA 25 era conocido en Bahía Blanca y la región, bueno, hicieron algunos actos vandálicos en algunos edificios de Dorrego, entre ellos el de la radio de mi viejo, y también en ese momento pegaron, digamos, una especie de llamado de atención a algunos militantes, sobre todo los del famoso FIC, creo que era el grupo, digamos, más a la izquierda que en ese entonces estaba por allá. En el año, voy a saltear un poco, en el año 81 se produce un hecho dentro de la dictadura que es el reemplazo de Jorge Rafael Videla por el general Viola. Viola se presenta supuestamente como una especie de apertura democrática. No sé si recordarán la tapa del diario Clarín, que aparece Viola con un grupo de supuestos asesores políticos, entre los cuales estaban desprendimientos de partidos provinciales, la línea popular de Acuña de Soleta, por ejemplo, entre otros, donde iba a haber una apertura. Eso generó, sobre todo en el interior del país, que comiencen a funcionar centros de estudio. Bajo la figura de centros de estudio, por ejemplo, centro de estudio Moisés Levenson, centro de estudio Leandro Alén, centro de estudio Juan Domingo Perón, comenzaron los partidos políticos a realizar algunas reuniones en distintas ciudades de la Argentina. Bueno, en Dorrego se copió este sistema y el radicalismo forma el centro de estudios precisamente Ricardo Fuerte, que era el líder radical muerto del pueblo. Ahí es donde comienzo, digamos, activamente la militancia política. Y le digo, les decía, la contrapartida con la militancia estudiantil de los años 70 y del principio de los 80 en La Plata, porque nosotros íbamos a los actos de traje. Era riguroso y de traje, después de la cena y después de los discursos, después de la cena y los verdaderos discursos. En realidad, el orador que venía en ese momento lo que hacía era dar una conferencia magistral sobre determinado tema. Por ejemplo, estuvo Conrado Tolani hablando de petróleo, estuvo Antonio Trócoli, Fernando de la Rúa, y en el año 79, Freddy lo debe recordar, a Danilo Biondo, uno de los, digamos, el primer alfonsinista de la sexta sección electoral, él tenía un campo que se llamaba El Cañón, que tenía un cañón apuntando a Dorrego, ya que Dorrego era una porquería que era el pueblo que había que bombardear, y bueno, y me invita, me llama al Banco Dorrego, yo tengo un sitio que me llama Biondo aquí al Banco Dorrego, dice, hoy a la 1 de la tarde hay un asado en mi campo, tenés que venir. Bueno, y cuando llegamos, estaba Raúl Alfonsín y Conrado Tolani. Me acuerdo que ese día, también cuando hablaba Freddy de la importancia de la formación política, que leía un documento, me acuerdo que me regaló envuelto en un violín 20 ediciones de Realidad Económica. Dice, bueno, cuando termine de leer todo esto, te lo cambio por otro. Bueno, y así estuve durante los primeros tiempos de mi formación política intercambiando libros con Danilo Biondo. Y después ya, saltando un poco el tiempo, el 2 de abril se produce el desembarco en Malvinas. El 9 de abril del 82, Raúl Alfonsín está en Dorrego. Y es cuando manifiesta, ¿se acuerdan que fue una de las pocas voces que se levantó en contra de la guerra? Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de no solamente compartir el acto, yo ya en ese momento, yo trabajé durante toda la escuela secundaria en la radio como discotecario. El discotecario era el que hacía la programación
musical y yo tenía la lista de los discos prohibidos que no se podían programar, pero ya cuando termino la secundaria había sentido y ya pasé a ser periodista. Y bueno, ese día entrevisté a Raúl Alfonsín en el Club San Martín, nos fuimos a comer al Club de Pesca de Montehermoso y ahí fue mi primer discurso en un acto radial. Después vengo acá a La Plata a estudiar historia. Estaba subiendo la escalera cuando Derecho y Humanidades compartían el mismo edificio vivía con Alejandro Echegaray en la pensión allá en el barrio de Mondongo y iba a entrar a clase. Jamás entré porque mi hermana me presenta a Darío Copelo y a Nino Baudino y nos vamos a la toma del restaurante. Así fue Qué va. Y solamente me quería señalar algo que seguramente en las preguntas va a surgir y que, poco para retomar el significado de la revisión que hace el radicalismo y sobre todo una generación importante dentro del radicalismo respecto del gobierno de India. Porque a veces creo que no tenemos memoria y nos dejamos arrebatar ciertas banderas sobre la actualidad con respecto a la militancia. Ustedes saben que andan encuestas, yo tengo una que me acercó mi hija Trini respecto de la visión que los jóvenes tienen hoy de la política, ¿no? Que hablan de enojo y decepción y que entre los partidos que la juventud elegiría para militar, el nuestro estaría no en el lugar privilegiado que ha tenido siempre dentro de la juventud, más allá de la excepcionalidad y de la participación y el compromiso que se pueda tener desde la JR y desde la franja morada que históricamente se tuvo, pero no hacia el vuelco a la sociedad. Y es porque a veces no sabemos releer nuestra propia historia y no nos hacemos cargo de nuestra propia historia, porque las relecturas que se han hecho de los distintos movimientos políticos y sobre todo del peronismo a partir del 55 en adelante, nosotros no hacemos nuestra propia relectura, no reivindicamos el hecho de que en algún momento nos planteamos para decir nos equivocamos en no haber defendido, en no haber tenido un compromiso más activo con el mejor gobierno de la historia de la República Argentina. Y a partir de esa relectura se formó una generación de políticos que, como precisamente dijo ese guardia cárcel, algunos de ellos alguna vez va a tener protagonismo. Y cierro con algo que nos dijo mi padre el día que nos veníamos a estudiar. Nunca menosprecien a que esté sentado al lado, no puede estar sentado con el presidente de la República. Tal cual.